Un gusto, una alegría, una bendición. Qué placer estar nuevamente con ustedes aquí en este nuestro espacio, en su espacio Lecciones de Esperanza. Gracias por escucharnos y vernos en tantos lugares de Colombia y del mundo y juntos ser bendecidos al abrir la palabra de Dios y extraer en cada ocasión una nueva lección de esperanza. Oramos por ustedes, son parte de esta linda familia y esperamos que a través de ustedes mucho más puedan seguir conociendo del gran amor de Dios y las lecciones que nos deja en su santa palabra. Para el tópico de hoy, para el tema que estaremos tratando hoy, bien interesante sobre Jesús como sacrificio perfecto, que nos menciona Hebreos, tenemos como invitado al pastor Juan de Osa. Pastor de Osa, pues un gusto, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Para mí es un gusto poder aceptar la invitación que se me hace desde este medio de comunicación que ha llegado a ser una bendición para nuestros hermanos y para la honra y gloria de nuestro Dios. Así es, pastor, Dios ha permitido eso. El pastor de Osa también es un tremendo instrumento de Dios aquí en la Facultad de Teología de nuestra Corporación Universitaria Adventista en Medellín, nuestra UNAC. Así que el pastor creo que maneja materias del Antiguo Testamento. Sí, mayormente es del Nuevo Testamento. Sobre todo los idiomas bíblicos es donde yo me desempeño mayormente. Así es, tremenda responsabilidad para poder entender un poco mejor, ¿no? Siempre uno de los principios de interpretación bíblica es saber quién estaba escribiendo, qué escribió y para quiénes. Sí. Y para eso, ¿cierto? El conocimiento del idioma original es... los idiomas bíblicos son la base de la hermenéutica bíblica. Así es, pastor. El libro de Hebreos, bueno, son muchos los tópicos que abarca, todos muy importantes, pero uno de esos tiene que ver con los sacrificios y el apóstol Pablo menciona a Cristo, ¿no? Como un sacrificio perfecto. Más específicamente el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los sacrificios. ¿Verdad, amén, pastor? Sí, excelente. El sacrificio de Cristo no ha podido, no se puede y no se podrá superar jamás, porque el sacrificio fue único. Así es, pastor, me llama la atención. Mire, todo lo que los seres humanos hacemos, que a veces consideramos, no, que quedó bien, que perfecto, que no se puede mejorar. Y a veces hay algunos, ¿no?, que se enojan cuando alguien nos da una sugerencia para que lo que hagamos lo hagamos mejor, como si tal vez la forma en que lo hiciéramos estuviera perfecta. Y yo miro, y es que todo lo que Dios hace siempre es perfecto. Sí, a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, la forma como está escrito ese pasaje de la Biblia que todo el mundo casi se lo sabe de memoria. Me refiero a Juan 3:16. Juan 3:16 se puede dividir perfectamente en dos partes. La primera parte es lo que Dios hace y la segunda parte es lo que el hombre debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Mire, Dios nos amó de tal manera que, bueno, yo diría mejor, en vez de tal manera, de la única manera en que Dios puede amar. Y es a través del servicio y de la entrega. Entonces, Dios nos amó. Y la consecuencia es que nos dio, basado en ese amor, o movido por ese amor, o con ese amor como el móvil eterno de Dios, nos dio a su Hijo. Ahora, ¿cómo están escritos esos dos verbos en el idioma original? Están en el modo indicativo del verbo. Y eso, cuando yo lo miro desde la gramática, entonces el modo indicativo se me presenta como acciones reales en tiempo real. Es decir, en un momento dado, Dios, que había venido amando, continúa amando, nos da a su Hijo y en ese Hijo nos da la dádiva perfecta. La dádiva perfecta. La dádiva perfecta. Muy bien, pero viene la segunda parte del verbo. La segunda parte del verbo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo están expresados esos verbos? El verbo, para que todo aquel que en él cree, y el otro, para que no se pierda. Esos están en modo subjuntivo. ¿Por qué? Porque ya ese depende de la respuesta mía. Si yo amo, si yo creo, si yo acepto,
Entonces ahí está la contingencia. Y esas contingencias están en modo subjuntivo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que usted acaba de decir, pastor. Y es que lo que Dios hace es perfecto, es imposible perfeccionarse más. En cambio, lo que yo hago, por perfecto que sea, siempre será perfectible. Y siempre será una obra imperfecta por cuanto es una obra humana. Así es, creo que primera lección que debemos traer es que todo lo que hacemos siempre necesitará la bendición de Dios y la dirección de Dios. Correcto. Para que quede correcto. bien hecho o mejor hecho, ¿verdad? Sí, en ese sentido de siempre mejor. Es decir, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Entonces, en ese proceso, nosotros siempre vamos a necesitar la orientación, la ayuda y que Dios definitivamente haga en nosotros eso. Y el trabajo en este caso en nosotros también es permitir que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque también es la otra circunstancia. Una cosa es que yo necesite hacer, que yo deba hacer, pero que yo no quiera hacer. Entonces, yo tengo que permitirle a Dios que tome control de mi vida y entonces Él empieza a hacer eso que yo necesito perfeccionar, Él empieza a perfeccionarlo hasta que el hombre definitivamente esté a la imagen y a la semejanza de su Creador. Miramos, pastor, entonces que todo lo que hace Dios siempre es perfecto y lo que el ser humano hace siempre va a necesitar la bendición de Dios para que quede completo. Y aún vemos que Dios va mucho más allá. Cosas que para nosotros han sido negativas, Dios la transforma y la cambia. Uno de esos casos es la cruz. Para la cultura romana tiene una connotación, ¿cierto?, de vergüenza, de derrota, de oprobio. Y a cambio de eso, luego del sacrificio de Jesús, para el cristianismo, toma una connotación de victoria, de salvación, de esperanza para los suyos. Tanto así que el apóstol Pablo, ¿cierto?, en 1 Corintios 1:18 le alcanza a mencionar como al Evangelio como la palabra de la cruz. Correcto. Claro, no siempre fue así. Porque imagínense un hombre colgado en una cruz. Para los romanos ni siquiera mencionaban la cruz en su literatura, en sus obras de arte. Ellos no mencionaban eso. Para los judíos era una maldición. Un hombre empalado, un hombre puesto en un palo, era simplemente una maldición. Así que imagínense o imaginémonos por un momento a un hombre del primer siglo creyendo en Jesús, en un hombre que había sido crucificado, la peor de las muertes, a la muerte de los criminales. Los romanos nunca ponían en una cruz a un ciudadano suyo, a un ciudadano romano. Siempre ponían a extranjeros y escogían para ese tormento a los peores criminales. Sin embargo, Dios es tan maravilloso y el cristianismo es tan maravilloso que con el paso de los años, entonces la cruz se convirtió en el símbolo del cristianismo. Como decía usted, pastor, ahora, el Evangelio no es otra cosa sino que la palabra de la cruz. El apóstol Pablo también dice que para algunos eso es locura, pero para nosotros es simplemente la esperanza que tenemos de la gloria venidera. Dios logró con eso, con esa cruz, logró preparar para nosotros un camino para la vida eterna. Así es, pastor, y se habla mucho de la cruz. Realmente lo que tiene, le da ese valor, lo que le cambia esa connotación, es el sacrificio, es la entrega de Cristo allí en la cruz del Calvario. El plan de salvación, porque pues vino Jesús en ese proceso, ¿cierto?, de cumplir el plan de salvación para nosotros. Vemos que el plan de salvación desde el mismo comienzo, el mismo Génesis, nos muestra los sacrificios como parte integral de los servicios y ceremonias que ilustraban, ¿cierto?, el plan de la salvación o de la redención. Como aparece en Génesis, ¿cierto?, cuando se da el primer sacrificio, lo menciona también Éxodo y Levítico. Pastor, ¿qué nos dice ahora también el libro de Hebreos en relación a esos sacrificios? Por ejemplo, Hebreos 9:15, me permitiré leerlo para usted y para nuestros amigos. Nos dice de la siguiente manera: por eso Cristo es mediador de un mejor pacto, para que interviniendo la muerte para remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los sacrificios, el sacrificio implica derramamiento de sangre. Desde el primer sacrificio que se hizo
para eliminar productos o efectos del pecado, hubo derramamiento de sangre. Recuerde usted que lo primero que Dios hizo para reemplazar las hojas con que Adán y Eva se cubrieron, Dios lo reemplazó con pieles. Eso tiene un simbolismo muy grande. Las hojas son una vestimenta perecible y muy, digamos que dura muy poco en el tiempo. El vestido de piel es mucho más durable, la piel dura más. Pero para que esa piel pudiera ser provista, hubo que hacer un sacrificio, un derramamiento de sangre. Así que ese derramamiento de sangre es lo que le da también sentido al sacrificio, ya que ese derramamiento de sangre debía simbolizar un derramamiento de sangre especial, y eso es lo que acontece a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Mientras se hacía el sacrificio, se derramaba sangre, y esa sangre entonces representaba al verdadero Cordero. Entonces viene, y entonces Romanos y sobre todo también el apóstol Pedro nos dice que la sangre de Jesucristo, mencionando la sangre de Jesucristo, dice como la sangre de un cordero. En otras palabras, una sangre que reemplaza a otra. Así que el pecado, las consecuencias del pecado, la impertinencia del pecado en nuestras vidas, hacía para la gente del Antiguo Testamento necesario el derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre se efectuaba en el contexto del santuario. Entonces, ahora en los tiempos del Nuevo Testamento, el derramamiento de sangre es la sangre de Jesucristo. Pero ahorita ya no es en el contexto de un santuario terrenal, sino de un santuario celestial. El libro de Hebreos, así haciendo un análisis abuelo de pájaro, el libro de Hebreos siempre será el libro de las cosas mejores. ¿Por qué? Porque aquí hay un mejor sacrificio, hay un mejor sacerdocio, hay unas mejores promesas, hay un mejor mediador. Es decir, que todo en Hebreos siempre será mejor. ¿Por qué? Porque Hebreos no es otra cosa sino que una lectura, como dijeran algún teólogo por ahí, entonces es una relectura de todas aquellas cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento, en el contexto del santuario terrenal, pero traído ahora en un contexto distinto. El contexto ya es el verdadero Cordero, el mejor Cordero, Jesucristo, y el santuario, el mejor santuario, que es el santuario celestial. Así es, pastor, y a veces olvidamos algo. Apreciados amigos, hermanos que nos ven y nos escuchan, es que cuando aparece el sacrificio, ese primer sacrificio, el dolor que sintió Adán y Eva fue impresionante, de saber que, cierto, ese cordero inocente estaba muriendo a razón, y era una manera de recordar lo doloroso que es para el cielo el pecado y las consecuencias que conlleva. Lastimosamente digo, es porque en el día de hoy, que nuestra mente está tan permeada por el pecado, la muerte de todos, tanto animales como personas, ya se volvió, lo normalizamos, no, murió, bueno, pero para Adán y Eva en su momento, que no había visto nunca la muerte, que era tan perfecto, eso, y luego tener que contarle a sus hijos y que Abel, ¿cierto?, que tuvieran que empezar a hacer un sacrificio también, era algo que mostraba, como usted menciona, que apuntaba a Cristo, como el cielo también sufrió para salvarnos, pero esa sangre tenía ese significado especial de cómo se necesitaba que alguien inocente viniera a hacer algo en favor de nosotros, los pecadores. Sí, y eso que acaba usted de decir, pastor, entraña algo tan interesante, algo tan supremo, como decirle esto: el sacrificio de Cristo fue un sacrificio, literalmente tenemos que decirlo, el apóstol Pablo tiene maneras específicas de decirlo, pero él decía, es un sacrificio por nosotros, es decir, en nuestro favor. ¿Qué es lo que esto significa? Que el sacrificio de Cristo es una muerte vicaria. La muerte que yo tenía que morir, la murió Él. Es decir, esa muerte que Él experimentó era la que a mí me tocaba experimentar. Entonces, de esa manera, su sacrificio es un sacrificio vicario.
alguien me preguntaría, ¿y cómo se puede afirmar que es vicario? Explicar qué es vicario, pronto para algunos pastores que Bueno, puede ser que vicario lo que significa es uno por otro. Ok. Uno por otro. Yo tenía que morir, Cristo murió por mí. En reemplazo de... En reemplazo, Él me reemplazó. Entonces, pero ¿cómo se demuestra eso? Es que Cristo ganó el derecho a que su sacrificio fuera el mejor, el único y el sacrificio eterno en virtud de su misma resurrección. Ahora, si Cristo, como murió, hubiese quedado en su tumba, y como en esas otras grandes religiones de la humanidad, ellos van a adorar a su Dios o a venerar a su Dios en su tumba, nosotros no tenemos nada que ir a hacer a la tumba de Jesús, porque Jesús no está ahí. Jesús resucitó. Si Él se hubiese quedado ahí, quiere decir que hubiese muerto por sus propios pecados. Pero al levantarse de esa tumba, quiere decir que los pecados por los que Él murió no eran de Él, eran mis pecados. Entonces, al resucitar, entonces Él obtuvo la victoria sobre esos pecados y entonces hizo el sacrificio necesario para que esos pecados míos fueran perdonados. Esos pecados nuestros fueran perdonados, y allí leímos al principio Hebreos 9, 10, 14, y miren, me llama la atención aquí, nos dice lo siguiente: y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, pastor. Esas ofrendas, esos sacrificios estaban también enmarcados dentro del pacto de Dios, ¿no? Sí. ¿Qué función cumplían los sacrificios dentro del pacto? Hay una pregunta que normalmente se hace, y la pregunta es, y que mucha gente lo hace: ¿qué relación hay específicamente entre evangelio y ley? Ok, sí, señor. ¿Qué relación hay entre evangelio y ley? El evangelio solamente es la consecuencia, la ley es el consecuente. A ver, ¿cómo así? El apóstol Pablo dedica muchas partes de su argumentación en sus epístolas, por ejemplo en Romanos 8 y en Gálatas también. Entonces, él dedica mucho tiempo a argumentar sobre este asunto, cuando él dice que si sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. O sea, no hay nada que entonces, declare que hay pecado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que una vez que la ley, y la ley es el corazón del pacto, la ley es el corazón del pacto. Así que una vez que la ley entró en funcionamiento, que la ley fue ratificada, entonces automáticamente la ley empezó a condenar el mal hacer, mi mal hacer, es decir, lo que pudiéramos llamar desde la ética el mal hacer, el mal vivir. En ese mal vivir están los pecados que condena justamente la ley. Entonces, si no hubiese ley, dice el apóstol Pablo, tampoco habría pecado. Porque si el mandamiento que dice no matarás no existiera, entonces dígame, ¿qué puede a mí impedirme que yo mate, por ejemplo, y que yo vaya a recibir un castigo porque maté? ¿Cómo me van a castigar por un mandamiento que no está contemplado en ninguna ley ni en ningún código? Así es, pastor. Así que una vez que la ley está establecida, entonces la ley pone todo eso bajo pecado. Todo lo que está malo lo pone bajo pecado. Muy bien, entonces, Dios que nos ama, entonces ahora le busca un remedio al problema del pecado. Al problema del pecado. Y el remedio al problema del pecado es el evangelio. Entiéndase evangelio como buena nueva. Es decir, la buena noticia de parte de Dios es que entonces Él asumió esa culpabilidad que la ley hacía recaer sobre nosotros,
y la puso sobre sí mismo. Ahora, ¿y cómo lo puso sobre sí mismo? Mire, esto es muy fácil explicarlo cuando se entiende el papel de los sacrificios en relación con el santuario y el actuar del sacerdote dentro de ese santuario. Eso se entiende perfectamente. ¿Qué es lo que normalmente hacía el sacerdote cuando una persona tenía conciencia de pecado y venía para que el sacerdote le ayudara a remediar ese problema? Y entonces el sacerdote ponía al pecador, al penitente, lo ponía a que confesara sus pecados sobre una víctima. Luego, eso simbólicamente era pasar los pecados de la persona a la víctima, en este caso al cordero. Entonces, el sacerdote sacrificaba el cordero, recogía la sangre, se la untaba al altar y todavía se metía al primer compartimiento del lugar santísimo, lo que llamamos el lugar santo, y entonces allá rociaba en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo es que el pecador ponía sus pecados en el cordero. El cordero era sacrificado. Su sangre era llevada por el sacerdote y esa sangre ahora servía de vehículo para transportar el pecado del cordero al santuario. En otras palabras, era lo que nosotros llamamos hoy una verdadera transferencia. Entendámoslo desde el punto de vista bancario, hacer una transferencia en el banco. Entonces, ¿quién era el depositante? Entonces, el hombre, el vehículo, la sangre que era llevada por el sacerdote y ahora eso quedaba en el santuario. En otras palabras, Dios empezaba a partir de ese momento a cargar con el pecado del penitente. ¿Por qué? Porque se lo ponían al santuario. Bueno, esa obra en el santuario se suponía terminada cuando al final del año, me refiero el día el día de la expiación, el mes séptimo, por ahí en el día 10 del mes séptimo, entonces el sacerdote ahora venía, sacaba los pecados del santuario y los sacaba sobre sí mismo. El sacerdote tenía que pasarlos sobre sí mismo y entonces él venía y se los ponía ahora a un macho cabrío. Y ese macho cabrío se lo entregaban a Satanás en el desierto. Entonces, vean ustedes que definitivamente lo que el apóstol Pablo dice tiene mucha razón y tiene mucho sentido lógico. Él dice que sin derramamiento de sangre simplemente no hay. Y él usa una expresión bien interesante, y es esa expresión remisión. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque es que la sangre es el vehículo para llevar los pecados del hombre del santuario al santuario y luego sacarlos del santuario para ponérselos al macho cabrío ese que le dedicaban a Azazel, el famoso chivo emisario que dicen algunos teólogos y ponen eso entre comillas. Pastor, y mire, pensando en eso, antes de que viniera Cristo, en el sistema de sacrificios, habían varios tipos de sacrificios que se presentaban según algunas situaciones particulares. ¿Qué podemos hablar un poquitico sobre esos diferentes tipos de sacrificios, pastor? Sí, estaba por ejemplo la ofrenda quemada, en la que el animal completo era quemado en el altar. En ese sentido, representaba el sacrificio de Cristo, que fue un sacrificio entero, completo. Todo lo que era el sacrificio se ejecutó. Es decir, Cristo definitivamente murió y murió bien muerto. Así es. Eso es bien interesante. Y el otro sacrificio bien importante era el sacrificio por el pecado, en la que incluso el mismo sacerdote se comía parte del sacrificio. Entonces, en ese caso, el sacerdote se convertía también en un vehículo para el pecado, para mi pecado. Otro sacrificio era el sacrificio de cereales. Representaba a Cristo como el pan de vida. Así que el sacrificio de paz,
el sacrificio de acción de gracias, cualquier cantidad de sacrificios que nosotros encontramos en el libro de Levíticos. Ahí hay una descripción total de esos sacrificios. Así que esos sacrificios representaban cada uno de ellos algún aspecto de la obra especial que Cristo estaba realizando. Amén, amén, qué bendición, como se dice. Es grande la obra de Cristo por nosotros y por eso lo trataba de prefigurar, ¿cierto? A través de esos diferentes tipos de sacrificios. Pastor, vemos que el apóstol Pablo, presentando a Cristo en el santuario celestial, lo presenta de una manera especial. Hebreos capítulo 9, del 22 al 28 nos dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sí. No hay remisión, usted lo mencionó hace un momento. Dice el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores, y aparece la palabra mejor, mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Allí menciona algo de esa obra de Cristo, cuando dice que está por nosotros en el santuario celestial, ¿cierto? Dice, para presentarse ahora por nosotros, y no entró para ofrecerse muchas veces, sino solamente una vez. ¿Cómo entender esa obra de Cristo ahora? O sea, Cristo vino, se sacrificó en la cruz, pero ahora está vivo y está haciendo algo muy importante para nosotros en el reino de los cielos. Mire, ese texto nos habla de lo perfecto, lo completo del sacrificio de Cristo. Los sacerdotes bíblicos del Antiguo Testamento, pues eran muchos sacerdotes. ¿Por qué? Porque por la muerte del sacerdote había que reemplazarlo por otro. Pero qué maravilloso con Cristo Jesús. Él murió convirtiéndose en la víctima, pero también resucitó y en ese caso se convirtió en el sacerdote y víctima a la vez. Es decir, todo en Jesucristo, sacerdote y víctima. Ahora, el hecho de que resucitó y que Él vive para siempre, lo convirtió en un sacerdote para siempre. El apóstol explica aquí en ese capítulo 8, en el 7 y el 8 de Hebreos, el apóstol Pablo lo explica de maneras bien interesantes. Sabe que cuando Jesús estaba en esta tierra, no tenía derecho a ser sacerdote. ¿Por qué no tenía derecho a ser sacerdote? Por una razón simple: no pertenecía a la tribu de Leví. Así que por no pertenecer a esa tribu, él era de la tribu de Judá, y la tribu de Judá no producía sacerdotes. Así que no tenía derecho a ser sacerdote. Así que para que él pudiera llegar a ser sacerdote, tenía que ser un sacerdote por decreto. Ya en una lección de escuela sabática o de estas mismas lecciones que estamos estudiando, entonces también ahí se decía que justamente él fue sacerdote no por derecho, no por descendencia, sino por decreto. Es decir, que así como él fue declarado hijo sin ser hijo, entonces también fue declarado sacerdote sin ser sacerdote, y entonces el apóstol Pablo explica como el sacerdocio de Melquisedec. Entonces ese sacerdocio de Melquisedec tenía una peculiaridad. Él dice que aquí el apóstol en el capítulo 8 dice que no tenía padre ni madre. Sí, señor. Lo que está queriendo decir es que él no descendía de sacerdotes ni de reyes.
Lo mismo Jesús, no descendía de sacerdotes, de reyes sí, pero no de sacerdotes. Por eso su sacerdocio es por decreto. Y por ser por decreto, entonces es un sacerdocio real. Es decir, un rey sacerdote, como Melquisedec. Ahora, eso pone a Jesucristo no siquiera como un sacerdote común, sino como el sumo sacerdote. Y justamente en esa calidad de sumo sacerdote es que Jesús hace su trabajo en el santuario celestial. ¿Cuál era el trabajo más representativo del sumo sacerdote? Era justamente hacer la expiación, lo que llaman los israelitas el Yom Kippur, es decir, hacer la purificación del santuario. Ahora, cuando decimos que Jesús asume ese rol de sumo sacerdote, eso ya nos está diciendo una cosa bien interesante y que a veces pretende producir algo de controversia. Es que el santuario celestial también se contamina, que necesita ser purificado. A ver, ¿cómo explicamos esto? De una manera sencilla. Ya leímos el texto. El texto dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es lo que significa la palabra remisión? La palabra remisión lo que significa es traslado. No hay traslado de pecados. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona esos pecados en virtud del sacrificio de Cristo. Pero en la realidad real, el perdón que se menciona en la Biblia, que la Biblia menciona, es una remisión. Es decir, que los pecados me son quitados a mí, pero tienen que irse para alguna parte. Es que Dios, a ver, a veces hay gente que pelea conmigo, porque a veces yo digo cosas muy radicales, y una cosa radical de esa que yo digo es que Dios es tan santo que ¿cómo va a perdonar Dios el pecado? Si Dios pudiera perdonar el pecado, hubiese buscado otra manera y no morir él mismo para perdonarlos. Entonces, ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo? Remite los pecados míos, los remite al santuario. En otras palabras, sobre Dios mismo. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote al final, la ceremonia, al final de año litúrgico? Entonces, el sacerdote sacaba los pecados del santuario y se los ponía al macho cabrío de Azazel. Entonces, ¿qué es lo que definitivamente Dios va a hacer? Esos pecados están ahí. Y los pecados de toda la humanidad en todos los siglos, esos están ahí, vivitos. Solo que Dios se los quitó a ellos en el Antiguo Testamento por ese ceremonial y a nosotros por la sangre de Cristo. Nos los quitó y los puso allá. Los tiene allá guardaditos en un depósito. Ahora, cuando se llegue el momento del juicio que menciona el texto que usted acaba de leer, entonces cuando Dios haga el juicio, entonces ¿qué es lo que va a hacer? El juicio consiste en sacar esos pecados de allá y entregárselos justamente al instigador de esos pecados. Y entonces cuando al final del milenio Dios mete a Satanás y a todos sus seguidores y a todos los que no se arrepintieron en el lago de fuego, es justamente ahora sí para exterminar el pecado. Así que ahí sí, el cosmos, para decirlo de alguna manera, queda libre y limpio del pecado, porque ahora todos esos pecados fueron sacados de su depósito, puestos en aquel que lo originó, que lo ocasionó, y se destruye a ese junto con su pecado, y obviamente entonces se acaba el pecado. Ahora, ¿por qué también en ese juicio final ejecutivo también mueren hombres? Porque es que cuando yo me aferro a mi pecado, así es, cuando yo no acepto los méritos que consiguió Cristo con su muerte y con su intercesión en el santuario celestial, cuando eso no surte efecto en mí, entonces la única forma de Dios hacer desaparecer el pecado de mí es destruirme a mí. Y pastor, ahí encontramos cómo Cristo se convierte en ese sacrificio perfecto, porque gracias a su sacrificio y a esa sangre perfecta es que se va a dar esa limpieza completa y total
de los pecados. Lo Correcto. otro prefiguraba, ¿verdad? Sí. A Cristo como Señor, como Dios, como Salvador, como usted mencionó, muriendo por nosotros. Y ahí menciona que solo una vez, no era necesario muchas veces, con una sola vez la entrega de Cristo fue suficiente para que a futuro, de manera completa, dentro del marco del plan de la salvación establecido por Dios, el pecado será erradicado y no quedará el más pequeño, ¿cierto?, destello de sí, eso es muy correcto. ¿Por qué? Porque los sacrificios del Antiguo Testamento lo único que hacían era prefigurar. Es decir, eran tipos. Como dice el apóstol Pablo, en todas estas cartas eran un tipo. El antitipo era el sacrificio de Cristo. Así que esos sacrificios apuntaban a Cristo. Entonces, cuando un pecador en el Antiguo Testamento llevaba el sacrificio, él debía mirar en el Cordero al futuro Cordero. Hoy en día, cuando yo soy acosado por mi conciencia de pecado, ya no miro adelante, miro atrás. Y miro al único sacrificio que se hizo por mí. Y pastor, mire que eso me muestra también el carácter de Dios. Si yo miro Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, se nos dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios de salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. O sea, en el Evangelio se ve la justicia de Dios. El Evangelio es Cristo, ¿verdad? Su sacrificio, su muerte por nosotros. Y nos muestra cuánto nos ama Dios. Encontré un texto, pastor, del libro Deseado de todas las gentes, de la escritora cristiana Elena White, que nos dice: tanto los redimidos como los seres que no cayeron, o sea, los pecadores y los no pecadores, hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del amor autorrenunciante es la ley de vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifestó el carácter del que mora en la luz, a la que ningún hombre puede acceder. O sea, correcto. Me pareció lindo cómo nos habla allí del sacrificio, especial, del carácter de Dios, del amor de Dios por nosotros, y cómo se reveló lo que el Satanás trató de dibujar en el cielo, el carácter de Dios. El sacrificio perfecto de Cristo nos muestra que Dios nos ama a todos nosotros. Amén. Qué Pastor, maravilloso. Pastor, ¿algún pensamiento para cerrar este tema de Cristo como sacrificio perfecto? El sacrificio de Cristo es lo único que convirtió a este mundo en un campo de batalla en la que, unidos a Él, a Cristo, nosotros podemos ser vencedores. Amén. Y en ese campo de batalla, yo estoy llamado, y usted, apreciado radioescucha, está llamado a perfeccionar ese carácter que Dios va a llevar al cielo. Amén. Y esas son las buenas nuevas. Cristo perfecto en todo, y te ama tanto que, sin importar tus pecados, Él hizo provisión a través de su sacrificio para perdonarte a ti, para salvarte a ti y a los tuyos. Recuerda compartir esta buena noticia con amigos y familiares. Pastor, gracias por su compañía, gracias por apartar el tiempo para acompañarnos, y esperamos volver a contar con su presencia aquí con nosotros. Bueno, ha sido un placer acompañarlos, apreciados radioescuchas. Para mí es muy importante, muy especial, poder compartir con ustedes estos pensamientos de la palabra de Dios. Recuerden una cosa: Dios hizo la provisión para salvarnos. Aceptémosla, abracémosla con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor, y guiados siempre por el Espíritu Santo y por la fe en ese mismo sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Amén, pastor. Muchas gracias. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque siempre haces perfectas todas tus cosas. Y Señor, para el gran problema de nosotros como seres humanos del pecado, el cielo hizo provisión no de cualquier sacrificio, sino de uno perfecto, por medio de Jesús, en quien encontramos esperanza, solución para nuestros problemas del pecado, y que, Señor, si nos aferramos a su amor, a ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario y a ese plan de redención perfecto del cielo, pronto, Señor, podremos disfrutar de libertad, de vida eterna y de paz. Permítenos arrepentirnos, buscarte a tiempo mientras ese sacrificio, Señor, todavía
puede permitirnos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar esperanza y oportunidad de salvación. Bendice a nuestros amigos, familiares, miembros de iglesia, todos quienes nos ven y nos escuchan en diferentes lugares de Colombia y del mundo. Que ese sacrificio cubra sus vidas, cubra sus familias y les permita, Señor, tener la oportunidad de estar contigo en el reino de los cielos. Gracias por escucharnos, gracias por tu palabra, lo pedimos y lo agradecemos todo en Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, Dios les guarde, les acompañe, les esperamos muy pronto en una nueva lección de esperanza.